En esta mañana te invito a que oremos. Vamos a disponer primeramente nuestro corazón, porque el invitado especial es Dios. Él es el invitado más importante en esta mañana. Tú y yo venimos aquí y deberíamos venir por Él, para Él, no para agradar a los hombres o para que mi hermano diga, ay, sí, él sí asiste todos los domingos. No, lo hacemos para Él, por Él. Amado Dios, venimos delante de ti en esta mañana, en este nuevo día, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu bondad, tu amor, que eres el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de cada uno de nosotros, Señor. Porque como lo dice tu palabra, sin duda, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú eres Dios. Hoy reconocemos tu amor, tu grandeza y tu bondad. Sin duda tu misericordia se renueva cada mañana para que podamos acercarnos confiadamente. Porque así es, podemos acercarnos confiadamente. Tú, Señor, siempre nos recibes con brazos abiertos. Te damos gracias. Hoy venimos por ti, hoy venimos para escuchar tu voz. Te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tomes nuestro corazón y nuestros pensamientos para que sean esa tierra fértil en la cual la palabra de Dios produzca fruto abundante para la gloria del Padre. Aquí está este hombre, Señor, este siervo tuyo, que aunque me hayas dado un título de pastor, Señor, el pastor eres tú, tú eres el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores. Yo solo soy un instrumento. Y que así sea hasta el último día de mi vida, un instrumento. Habla a través, Señor, de este hombre. Que tu espíritu hable. Porque tú, Señor, si conoces cómo llegar al corazón, a lo profundo del corazón, para transformar la vida. Toda la honra y la gloria es para ti. Que jamás, Señor, pongan sus ojos en mí, que los pongan en ti, Señor. Porque tú eres quien merece la gloria, la alabanza, la adoración eternamente y para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y cuenta una historia que había un edificio que por fuera se veía muy bonito. Tenía columnas de mármol, vidrios grandes. Era una fachada hermosísima. Y tenía un gran letrero que decía el Gran Hotel del Descanso. El Gran Hotel del Descanso. Y un hombre que llevaba ya varios días viajando, estaba cansado y ve ese letrero, ve pues tremendo hotel, tremenda fachada y entra, ingresa. Y en el momento que ingresa no hay nada. No hay camas, no hay recepción, no hay habitaciones, no hay nada. Hay solo un hombre que está ahí dentro y él se le acerca y le dice, disculpa, ¿dónde puedo dormir? ¿Dónde puedo descansar? Afuera decía el Gran Hotel del Descanso. Y el hombre le contesta y le dice, sí, el letrero dice el Gran Hotel del Descanso, pero nosotros somos una inmobiliaria. Lo que estamos es ofreciendo la fachada de el negocio que puedes llegar a ser. Pero nosotros ofrecemos el descanso, pero no lo damos. No damos el descanso.
Este hombre pues salió de ahí aburrido, triste, porque quería descansar. Y muchas veces, aún en nuestra vida, ocurre algo parecido. A veces en nuestra vida tenemos un letrero que dice discípulo del Señor, un letrero que dice cristiano, un letrero que dice hijo de Dios. Pero cuando abren la puerta, no encuentran nada. Buscan a veces descanso. Buscan que tú le des una palabra como que anime, que les dé ese aliciente, pero no encuentran nada. Y sin duda estamos llamados a romper completamente ese esquema. Y el Señor me permite traer en esta mañana una palabra titulada Más que una fachada. Porque somos más que una fachada. Más que una fachada. Sin duda, nuestra vida necesita que cuando abran literalmente las puertas e ingresen, ¿a quién deberían ver? A Cristo. A Cristo. Que literalmente lleguemos a eso que dice la palabra en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. A ese nivel deberíamos llegar. Dice Efesios 4:13 que la medida de Cristo es la plenitud. O sea, Él es literalmente el estándar al que deberíamos llegar. Al estándar de Cristo. Y necesitamos entender que somos más que solo una fachada que dice cristiano, que dice hijo de Dios. Porque hay muchas personas, aún familiares, ¿cierto? Compañeros de trabajo. Algunos puede que lo digan literalmente, que digan, sí, mira, allá va, él es un hombre de Dios, él es cristiano. Pero hay otros que no lo dicen, lo saben, pero están esperando a que literalmente caigas. A que literalmente tal vez te encuentren, como diríamos, mal parqueado. ¿Y qué van a decir? Ah, eso es pura fachada. Yo por eso no voy allá a la iglesia. Porque si va uno a la iglesia y luego va a estar allá en la cantina, ¿para qué voy? Más bien me quedo en la cantina, ¿cierto? A veces pasa. Hay personas que están viendo y necesitamos literalmente no solo hacerlo por nosotros, sino porque esa fachada, cuando ingresan, ¿de quién debería ser la gloria? De Dios, de Cristo. Que si dice hijo de Dios y abren la puerta, ven a Jesús, ven al Padre y dicen, sí, este es un hijo, esta es una hija de Dios, es un hombre, es una mujer de Dios. Más que una fachada. Que puedan encontrar aún ese descanso que buscan. Tal vez no seamos los más doctos en la palabra, tal vez no nos la sepamos todas, pero sí podemos enseñar lo más importante. Ama al Señor porque Él te ama. Cuando vemos aún la ley, podríamos decir que la ley que Moisés recibió es una ley que nos debe llevar realmente a amar. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él les dice, miren, yo les resumo toda la ley en dos. El primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, no menos importante, digámoslo así, sino consecuencia de amar a Dios, ama a tu prójimo, pero tiene una condición: ámalo como a ti mismo.
O sea, en pocas palabras, no tengas una fachada de amo a los demás, pero por dentro estoy vacío. No, tú eres más que una fachada. Y vamos a ir a la palabra Isaías, capítulo 58. De los versos del 1 al 12, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 12. Y este literalmente se va a convertir en el martillo de Dios, que quiere literalmente derribar esa fachada para que sea real y para que cuando ingresen vean su gloria, vean un hijo, una hija de Dios, un discípulo, porque somos discípulos, somos discípulos. Y quiero que vayamos a los versos del 1 al 5 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí le está hablando Dios al profeta, le está diciendo: habla, diles esto, diles que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, o sea, que diga: oh, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Qué impactante es ver cómo inicia Dios literalmente mencionándole al pueblo que sí, está bien, están intentando ayunar, pero diríamos están intentando, no están ayunando. ¿Por qué? Porque su intención, la intención de su corazón es mostrarse como: estoy en ayuno, ¿cierto? Literalmente, cuando vemos aquí el pueblo, hasta le dice: Dios, estamos ayunando y no nos escuchas, ¿acaso no estás viendo? Y sin duda Dios está viendo y les está mencionando: sí, yo lo veo, pero no lo están haciendo correctamente. Porque los quiere llevar a entender que realmente es más que una fachada, no es solo por fuera, sino que empieza desde el interior, desde el corazón, desde el corazón. Y es que en primer lugar, entender que eres más que una fachada te llevará a diagnosticar tu realidad espiritual. Diagnosticar tu realidad espiritual. Porque literalmente es como ir a un examen en el cual te van a dar el diagnóstico y te van a hacer, no sé, tal vez rayos X, te van a hacer toma de sangre, ¿cierto? Cuando uno va al médico y le van a hacer el chequeo general, ¿qué hacen? Varios exámenes, ¿cierto? Para generar el diagnóstico correcto. Asimismo,
como este cuerpo necesita un diagnóstico, también nuestra área espiritual necesita un diagnóstico. Pero no un diagnóstico para que nos echemos a la pena y tal vez diga, tú tienes cáncer espiritual. Estás muerto, muerta espiritualmente. No solamente para que digamos, wow, estoy así de mal. Y tal vez simplemente nos echemos a la pena y digamos, oh, ¿y ahora qué? O los que veíamos el Chapulín. Oh, porque algunos se acordaron. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cierto? En nuestra vida necesitamos diagnosticar nuestra vida. Y así como lo hacemos físicamente, porque también aún cuando ingresas a un gimnasio te diagnostican, te miran y dicen, ok, necesitas trabajar brazo, pierna, ¿no? Tú necesitas etc. Nuestra vida espiritual también necesita un diagnóstico. Y aquí vemos cómo Dios literalmente le está dando el diagnóstico al pueblo de Israel. Como si fueran sus rayos X diciéndole, mira, lo que estás haciendo, yo lo veo. Yo lo veo porque Él dice, me buscan cada día. O sea, les dice, sí, hay disciplina, no fallan a las reuniones, no fallan al GCI, no fallan en la oración. Leen la palabra, trayéndolo a nuestros días. Aún en esos días también se aplica. Dice, quieren saber mis caminos. O sea que son curiosos, tienen esa necesidad. Les gusta el conocimiento de Dios o les llama por lo menos la atención. Dice, como gente que hubiese hecho justicia. Wow. Y aquí sí paramos un momento porque es que esta es la frase clave. Ahí le dice, como gente. O sea, está hablando de una comparación. ¿Cómo? O sea, está diciendo, parecen, pero no son. Es literalmente una simulación de santidad, es literalmente una fachada. Una fachada. La fachada se vuelve a veces espiritualidad estética. Por fuera se ve todo tan bien, pero por dentro estamos vacíos. Vacíos. Tal vez aún como esas frutas que ponen en el frutero, pero que son de plástico, que son de mentiras. Tú ves esas frutas y uno las ve y ¿cómo las ve? Oh, es como si fuera la... Y de pronto te acercas y... No, es que ese es el adorno. Ese no es el real. Ese no es. Piensa hoy por un momento, si Dios te evaluara y te dijera, mira, ¿cuál es tu fachada? Tu fachada el domingo y tu fachada el lunes para adelante. O el sábado y del... ¿Cuál es? ¿Qué crees que encontraría? Porque tal vez aquí adoramos, cantamos, aleluya, gloria a Dios, pero salimos de acá y maldecimos, tratamos mal. Y ese no debería ser el resultado. La palabra de Dios jamás regresa a él vacía, eso es garantizado. Jamás. Pero Él no quiere que literalmente nos entre por un oído y salga por el otro, sino que quiere que entre por un oído o por ambos, entre, se plante en el corazón y produzca acciones como fruto de eso. Necesitamos diagnosticar hoy nuestra vida espiritual.
¿Cómo está hoy tu vida espiritual? Puede que me digas, no, pero yo oro. Pastor, yo oro. Yo hago mi tiempo con Dios. Yo diezmo, Y puede que te diga, ok, eso está muy bien, pero ¿y más allá? Más allá, ¿cómo estás? Porque a veces necesitamos reconocer eso, diagnosticar, ¿estoy realmente? Porque sin duda, a quien necesitamos cada día de nuestra vida es al Señor, es a Dios. Porque ¿cuántos de acá somos hijos? ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. Si tú y yo creemos en el Señor, deberíamos reflejarlo, deberíamos actuar conforme a eso. No solo una fachada que dice Hijo de Dios. No solo eso. Porque sin duda tú y yo somos más que una fachada. Somos mucho más. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El Señor te ha escogido, me ha escogido, nos ha escogido y anhela que seamos el reflejo correcto. Que literalmente le podamos mostrar a este mundo el amor de Dios en cada cosa. Diagnosticar nuestra vida espiritual. Necesitamos hoy hacerlo. Hoy. Porque literalmente aún a lo largo de nuestra vida puede que tal vez seamos como este pueblo que está mencionando el Señor, que sí ora, tiene tiempo con Dios, que ayuna, que diezma, pero en cierta forma como para torcer el brazo de Dios. Como Señor, pero yo estoy haciendo y tú no estás escuchándome. Pero la pregunta es, ¿estás haciéndolo correctamente? ¿Estamos teniendo la intención correcta? Ellos literalmente declaraban, estamos ayunando, pero tú no nos escuchas, estamos ayunando, estamos intentando manipularte. Pero tú, ¿por qué no nos escuchas? Pues porque lo estás haciendo mal. A veces puede que le digamos, Señor, pero yo llevo años orándote por esto y ¿qué ha pasado? Y si el Señor te devuelve la pregunta y te dijera, ¿y tú qué has hecho? Tal vez has sido persistente y eso te lo felicito. Puede que Dios te diga, sí, has sido persistente en esa oración. Ah, excelente, te felicito por eso. Pero ¿y el resto del tiempo? ¿Estás glorificando mi nombre? ¿Estás dejando en alto mi nombre o tu nombre? Porque he mandado personas a ti a descansar como en ese hotel y cuando han entrado no hay nada. Tú y yo necesitamos ese diagnóstico. Y aquí en primer lugar te quiero dar una frase y es: diagnosticar correctamente tu vida se te llevará a adorar en lugar de esperar. Porque el problema muchas veces es que nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando la respuesta. Nos quedamos literalmente quietos, como si dijéramos, Señor, aquí estoy, sí, aquí me quedo para que me des la bendición. Y ahí me quedo. Y en Primera del Mundo 1:1 dice, ayúdate que yo te ayudaré, porque eso no está en la palabra, eso no es bíblico. ¿Ok? Pero sin embargo, las acciones sí demuestran. Así como cuando en nuestros hogares un hijo
Un hijo se puede quedar parado en la vitrina viendo los Cheetos ahí, ¿cierto? Se queda viéndolos. Pero de pronto tú estás distraído, lo que sea, y no lo viste, y luego van caminando y tu hijo va. Y puede que y tú le digas, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? Es que no me viste. Es como, yo estaba ayunando, viendo, pero tú no me viste. Y puede que ahí tú le hubieras dicho, pero no, sí, estaba ocupado, pero me hubieras dicho. Con Dios sin duda no pasa eso, porque Él les dice, miren, yo sí los veo, pero no tienen la actitud correcta. No tienen la actitud correcta. Necesitamos diagnosticar nuestra vida y decir, ok, yo voy, asisto el domingo, el sábado, escucho la predicación y el lunes empiezo a practicar y a aplicar, o aún el mismo domingo en la tarde, salgo de este lugar renovado, renovada, confrontada y digo, sí, voy a empezar a hacer las cosas diferente, o sigo mi vida como si nada. Porque sin duda nuestro Dios ha de regresar. Esa es la promesa. Pero Él ha de regresar por todos aquellos que creyeron verdaderamente. Y sin duda la salvación no es por obras, es por fe. Es por fe. Pero la misma palabra de Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? Y me impresiona que Dios aquí no se queda con solo el diagnóstico, sino que les dice, miren, y eso es importante, Dios no se queda con diagnosticar tu vida, sino quiere que avances. Quiere que crezcas. Quiere que entiendas qué es lo que estás haciendo mal, posiblemente, para que digas, ok, Señor, lo acepto, lo entiendo, ¿y ahora qué? Y vamos a los versos del 6 al 7. Después de que les menciona, les hace como ese llamado de atención, les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, el que Dios busca? Y empieza, y podríamos enumerar verbos en esta palabra que mencionan literalmente lo que hay que hacer. Primero, desatar, ¿qué? Las ligaduras de impiedad. Segundo, soltar, ¿qué? Las cargas de opresión. Tercero, dejar ir libres a los quebrantados. Y el cuarto acá, que rompáis, romper todo yugo. Tremendo. Y seguimos. No es que uno más, otro verbo, partir, compartir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar, digamos que recibir en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, cubrir. Y el último, y no te escondas de tu hermano, porque aún a veces tenemos la oportunidad de ayudar y no lo hacemos. Tal vez puedes ir con tu bolsa de pan, acabas de comprar el pan y una persona ahí al lado y te dice, ay, uy, lo que me va a hacer es que me va a robar. Pancito sagrado. Se te acerca una persona y a veces no ayudamos, y puede que literalmente tengamos la forma, y puede que Dios luego sientas ahí como en tu corazón el Espíritu Santo hablándote y diciéndote, te mandé a ese hombre, te mandé a esa mujer, a ese niño, ¿por qué no lo ayudaste? Señor, tú no me dijiste audiblemente, ayúdalo.
Perdóname, Señor, la próxima vez lo voy a hacer. Y cuando te das cuenta, sí lo vuelves a hacer, porque vuelves y escondes el pan. O vuelves y, uy, no. ¿Cuántas veces tal vez nos ocurre? Y es que en segundo lugar, entender que eres más que solo una fachada te llevará a desatar tu compasión. Desatar tu compasión. Sin duda, así como les mencioné en los primeros versos, Dios no está en contra del ayuno ni de orar, de buscarlo, no, jamás, o sea, no, porque realmente te alimenta espiritualmente, pero la pregunta es, ¿te está alimentando como debería ser? Esa es la pregunta real, porque es que lo que Él ve realmente es el corazón. Por fuera podemos tener una fachada que dice, sí, aleluya, gloria a Dios. Y por dentro estamos destruidos. Porque alguien nos pregunta, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, bendecido y en victoria. Y llegas a tu casa y vas, Señor, necesitamos desatar nuestra compasión. Piensa hoy por un momento, posiblemente has tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero no lo has hecho, porque como te mencionaba, de pronto, no, es que lo que pasa es que yo compro el pan y lo compro medido, es que está apenas, o sea, yo le hubiera dado ese y mi hijo se quedaba sin desayuno. Ok, bueno, pues entonces empieza a pensar de una manera diferente y cómprate 2,000 más. O inclusive puede que camino a la panadería ves a la persona a la que puedes bendecir. Y dices, Señor, véndame tanto y dame esto tanto en otra bolsita. Y te acercas y dices, Dios te bendiga. Te aseguro que eso impacta el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese niño. Puede que aún inclusive quiera hablar contigo y tú le puedas mencionar y hablar del amor de Dios. Pero hay tantas formas en las que necesitamos desatar nuestra compasión. Piensa uno hoy, ¿a quién puedo llegar a ayudar hoy mismo? A veces aún en nuestra casa, ¿a quién le hemos cerrado tal vez hasta la puerta en la cara en nuestra propia casa? A veces no lo revelamos, a veces no actuamos, a veces con nuestros propios familiares somos rígidos, somos recios, somos fuertes. Pero llega una persona de afuera y ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Hasta sonríen para hablar. Y en la casa, ya viene allá a preguntarme. Necesitamos desatar nuestra compasión. Desata tu compasión. Dile al que está a tu lado, desata tu compasión. Me impacta y como les mostraba y como lo leíamos, cuántos verbos desatar, literalmente soltar, romper yugos. Hay tantas cosas que podemos hacer, pero eso se traduce en desatar compasión. Compasión. Porque Jesús lo hacía. Aún la palabra dice que Él los veía y veía como si fueran ovejas sin pastor. Los veía con misericordia, con compasión.
Ese es nuestro Dios. Y si tú y yo decimos ser cristianos o creer en Cristo, cristiano traduce Cristo pequeño, imitador de Cristo. Eso significa que también deberíamos decirle: Señor, déjame ver a los demás con la misma compasión que tú me ves y los ves. Porque a veces es: Señor, ayúdame a verlos a ellos con compasión. ¿Y tú? Recuerda que amas a tu prójimo o lo ves con compasión porque te amas a ti mismo, porque también entiendes que Dios tiene compasión de ti. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Me impacta cómo menciona partir el pan. O sea, él está diciendo: mira, en pocas palabras, si tú llegas a ayunar y estás en un ayuno, ¿cierto? No debería ser solo decir: hoy me ahorré lo del desayuno, me ahorré lo del almuerzo, gloria a Dios. No, deberías literalmente tomar ese desayuno y dárselo a alguien que lo necesite. Eso sería un verdadero ayuno. Estás diciendo: este cuerpo lo entrego, Señor, pero al mismo tiempo muestro compasión con otros. Porque hay tantos allá afuera que realmente necesitan. Tantos. Y podríamos decir: sí, ese es un granito de arena. Y literalmente es un granito de arena. Pero cuando te das cuenta, y sí, como esa frase que dice: de poquito en poquito se llena el saquito. De poquito, de granito en granito, es como se logra. Necesitamos desatar nuestra compasión. Cubrir. Aquí menciona el cubrir, ¿cierto? Y eso es aún restaurar, proteger la dignidad de los demás. Porque aún puede que pase que no protegemos aún hasta los de nuestra propia casa. Hablamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija, hasta de mis papás. Pero con ellos, cubre aún. Como esa frase de la ropa sucia se lava en casa, no es un comercial de Ariel, de Fab, no. Es porque estamos llamados a proteger aún la integridad de los nuestros. No estar literalmente ventilando: no, es que él, es que ella, es que ta. Porque hay personas que literalmente no edifican para eso. Ten mucho cuidado aún con eso. Desatar tu compasión es guardar el corazón del que tienes a tu lado. Desatar la compasión. Y qué impactante como termina el verso 7, literalmente diciendo: y no te escondas de tu hermano. Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Nos escondemos. No le voy a contestar. No le voy a decir: eso. Otro día. Y cuando te das cuenta llega el otro día, dices: no, otro día. Y la pregunta es: ¿y cuándo entonces llegará el día? ¿Cuándo? Desata tu compasión. Porque es que no puedes decir: amo a Dios, e ignorar lo que está pasando con tu hermano. Y no solamente estoy hablando de tu hermano como el familiar cercano, aún de hermanos en la fe que pueden estar pasando por situaciones difíciles, que pueden haber aún acercado su corazón y te han dicho: mira, estoy en esto, y tú, teniendo la posibilidad, no haces nada. Desata tu
compasión. Y aquí quiero darte una segunda frase. Desatar tu compasión te debe llevar a ver a los demás como familia divina. Porque si todos somos creación de Dios, todos literalmente somos hermanos. A veces puede que pensemos eso, pero es que él no cree, entonces no ha recibido. Me voy literal a ese versículo. No tiene el título de hijo, hija de Dios, pero es que es creación de Dios. A veces hay versos que acomodamos de la misma palabra y los tomamos literales. Porque si entonces lo vamos a hacer así, pues ahí dice que el que vio una mujer literalmente y la deseó en su corazón, es preferible que se saque el ojo. Aquí seguramente ninguno tendría ojos, ninguno de nosotros, porque sería literal, pero no es así. Lo que está diciendo es: entiende lo que Dios quiere hablar. ¿Cómo lo está hablando? ¿Cómo? Desata tu compasión. Y vamos a los versos del 8 al 12. Miren cómo termina esta hermosa palabra. Dios empieza diagnosticando el corazón. Luego les dice cuál es el verdadero ayuno. ¿Qué deberían hacer? Y aquí no solamente hablamos de ayuno, realmente hablamos de la vida espiritual de un discípulo. Debería compartir, debería cubrir, debería cuidar, debería romper esos yugos, esas cosas. Y empieza la fase 3, que son las promesas. Dice entonces, o sea, si haces lo correcto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Wow! Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. ¿Dirá quién? Dios. Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas que nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová, él mismo te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y termina diciendo: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y es que en tercer lugar, entender que eres más que una fachada te llevará a deleitarte en Dios y sus promesas. ¿Deleitarte en quién? En Dios y sus promesas. Sus promesas. Cuando tú y yo entendemos que somos más que solo una fachada que dice amo a Cristo, creo en el Señor, sí, me congrego, sino que adicionalmente actuamos conforme a eso, y que literalmente si vienen a nosotros, abren las puertas y encuentran a Jesús. Ahí es donde empiezas a deleitarte. Te deleitas primeramente en Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué promesas tan maravillosas nos da? Luz, sanidad, dice que nacerá tu luz.
luz como el alba. Menciona adicionalmente, y eso me impacta, tu justicia irá delante de ti, pero ¿quién estará cubriendo tu espalda, tu retaguardia? La gloria de Dios. A veces tenemos miedo de quién nos puede atacar. Como decimos, quién nos clava el cuchillo por la espalda. Pero cuando lo hacemos correctamente y nos deleitamos en el eterno, en Dios, no vamos a tener miedo porque la gloria de Dios cubre nuestra espalda. Esas oraciones que tal vez has hecho y dices, Señor, pero llevo tanto tiempo orándote por esto, ¿y por qué no me has escuchado? Él te dice, te voy a oír, pero es que debes hacer las cosas correctamente. Porque es que aun cuando vemos el pueblo de Israel, años atrás, salen de Egipto y están en el desierto, que no es fácil estar en el desierto, es difícil. Y aún en el desierto se llegan a quejar y dicen, pero es que en Egipto comíamos carne, teníamos, y ahora aquí estamos pasando por esto. A veces hay situaciones que Dios te saca de un lugar, te pone en un desierto, pero ¿qué les esperaba? La tierra prometida. Pero a veces necesitas el desierto, a veces la situación cambia. Te bajan el salario, te cambian las circunstancias. Y tu Señor, pero afronta tu desierto, porque delante está la bendición. Amén. Aún ese desierto es parte de la bendición. Puede que te dé descanso, porque ellos estaban en Egipto como los oligarcas. No, ellos estaban como esclavos. Entonces los sacó de la esclavitud. Sí, era un desierto, pero era necesario pasar por ahí para llegar a la tierra prometida. Pero no todos llegaron. No todos llegaron. ¿Quieres que Dios literalmente te responda rápido? Tú actúa conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Cuando vemos Jesús, ¿de qué estaba rodeado? ¿De los ricos, de los poderosos? No. De los necesitados, de los hambrientos, del enfermo, del cojo, del ciego, del mudo, del paralítico. Porque Él estaba dispuesto ¿a qué? A dar. Los veía con compasión y daba. Aun cuando Él va entre una multitud y una mujer se le acerca y tiene tanta fe que toca el manto de Jesús, porque llevaba años enferma de flujo de sangre. ¡Años! Pero Jesús sabe que acaba de dar. Y Él les dice, espérense. ¿Quién me ha tocado? Porque ha salido poder. Ha salido poder. Y esta mujer ya se siente acorralada y le dice, Señor, he sido yo, estaba enferma, pero ahora estoy sana. Y Él simplemente lo que hizo fue ratificarla. Le dice, tu fe te ha sanado. Deleitarse, o sea, fue como deleítate en Dios, deleítate en el poder de Dios que acabas de recibir, deleítate en la promesa, deleítate. Y sigan esas maravillosas promesas. En las sequías saciará tu alma. Hay rumores de guerra, que la economía, que no sé qué.
Porque aún en el COVID, o sea, todos estábamos asustados. Pero mira, tú y yo estamos acá. Y gloria a Dios. Pero necesitamos literalmente decir, Señor, me deleito. Porque en esas sequías, en esos momentos difíciles, vas a ver cómo va a brotar el manantial. Porque su promesa es fiel. Fiel es el que prometió. Esta promesa no es dicha por hombre, es dicha por el Señor. Y me impacta como menciona huerto de riego. O sea, es un huerto que literalmente produce su propia agua, y que llueva o si no llueve y está en la extrema sequía alrededor, Él tiene cómo seguir adelante. Y esa promesa es para ti, es para mí. Si confiamos y nos deleitamos en Dios, si hacemos lo correcto, si dejamos esa fachada y le decimos, Señor, te entrego de una vez por todas mi corazón y voy a empezar a hacer las cosas como sabía que debía hacerlas, pero no lo estaba haciendo. Voy a empezar a actuar conforme al hijo, a la hija de Dios que soy, al discípulo que soy. Y te aseguro que cuando te das cuenta, el manantial no para. Constante, fluyendo. Y finaliza dando dos cosas que son maravillosas, porque es el por qué te reconocerán. Porque sin duda hay un legado de parte del Señor para tu vida. Ese token, así como en una carrera de relevos te entregan el token y tú lo tienes que tomar. ¿Y qué tienes que hacer? Correr. ¿Pero hacia dónde? A la meta. Tienes un legado que recibes y debes actuar con él y ir a la meta. Ir a la meta. El resultado de ese crecimiento espiritual como discípulo es reconstrucción, es reconciliación. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, romperán el círculo. Sin duda tú no heredas el pecado de tus padres. Eso es importante entenderlo. Tu pecado es tu pecado. Tú no lo heredas. Pero hay cosas que heredamos, cosas diferentes. A veces aún matrimonios que se dividen, porque mi bisabuelo se separó, mi abuelo también, mis padres también, y ahora sigo yo. ¿Qué? Si crees en el Señor, tú vas a romper ese círculo. Tú lo vas a romper. Porque es que la fe auténtica tiene un poder generacional. Generacional. Que no seas llamado como el que más asistió domingos a la iglesia. O el que, sí, él es el que más se ha leído la Biblia. Gloria a Dios, si ya te la has leído y te la has leído más de una vez, excelente. Porque la palabra no volverá a él jamás vacía. Pero que más bien te puedan llamar ese reparador de portillos. ¿Y quién es el reparador de portillos? Es el que cierra la brecha por la cual se escapaba la bendición. Es el que por fin cierra y dice, no, la bendición se queda y la bendición será para mi casa, para mi familia, para mis generaciones. Y el segundo, restaurador de calzadas. Y este es el que hace que el camino sea transitable para que otros vuelvan a casa. Para que otros vuelvan a los brazos del Señor. Porque puede que aún tus hijos
tus padres, hay alguien que conoces, que conoció al Señor y hoy está lejos del Señor. Pero tú y yo seremos esos restauradores, ese puente que hará que vuelvan. Cuando dejas de vivir literalmente para agradar a este mundo y más bien agradar al Señor, hacer lo que es correcto, dejar de ser solo una fachada, porque a veces con la Biblia, como diríamos, debajo del brazo, o a veces escondida porque somos cristianos 007, con licencia para sanar, con licencia para... Pero que seamos esos discípulos verdaderos del Señor en todo. Y quiero darte esta frase para cerrar. Eres más que una fachada, eres el amor de Cristo en una vida reflejada. Si tu reflejo hoy es Cristo, gloria a Dios. No digas gloria a mí, que mi reflejo es Cristo. Gloria a Dios, porque la gloria es para Él. Pero si hoy el amor de Cristo no es el que se refleja en tu vida, ve paso a paso, diagnostica tu vida espiritual. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es aquello que tal vez no está demostrando el amor de Cristo en mi vida a los demás? Que te conviertas literalmente en ese restaurador, en ese puente para tus hijos, para tus hermanos, aún para tus padres. Porque como leíamos, invocarás el nombre de Dios y no serás tú el que le diga Señor, heme aquí, sino será Dios el que te diga aquí estoy. Tú estás haciendo lo correcto, porque Él sin duda nos enseña eso. Porque Él cumple aún esa palabra siendo el más grande, porque Él dice que el que quiera ser el más grande entre vosotros servirá, y Él por eso sigue sirviendo, y por eso es tan grande, tan maravilloso, tan especial. Así que te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar.